Por estas horas, este escándalo, esta tragedia que se llamó el caso Yabram, tuvo una resolución cinematográfica, una serie que se llama El cartero y el fotógrafo. El fotógrafo. El cartero sería Yabram, el fotógrafo, por supuesto, José Luis Cabeza, quien fuera trágicamente asesinado por orden de Yabram. En el marco de todas estas fechas tan especiales o tan conmemorativas de algún modo es donde aparece esta película documental que se propone a través de una plataforma y que la idea es reconstruir a lo largo del tiempo cómo fue esta línea cronológica entre estas primeras fotos que saca José Luis Cabezas y cómo este episodio desenlaza en el suicidio de Yabram, del cual muchos desconfían al día de hoy. Ay, no empecemos con eso. Que es que quedó como vivo. En el inconsciente colectivo la idea de que si se mató, no se mató. Se mató Yabram, sí, por supuesto que se mató. Bueno, pero siempre existe el espacio para la fantasía o para la duda y la sospecha. Lo cierto es que esta historia arranca con un asesinato terrible en Pinamar y termina con esta tragedia en el campo de Yabram en Entre Ríos. Sí, pero Entre Ríos, ¿cómo se llamaba el lugar? No me acuerdo de Entre Ríos, pero ¿cuál era el lugar? Un lugar muy característico. Y con toda la connotación política que tuvo, por supuesto. ¿No? Claro, Fue un realmente entramado político y policial. Lo cierto es que vamos a ver precisamente esta historia de, le vamos a robar el título, de El cartero y el fotógrafo. Su vida fue un misterio, su muerte mucho más. A lo largo de toda su existencia, sembró dudas y secretos. Con su desaparición, esas dudas y secretos se multiplicaron hasta límites insospechados. Ha pasado más de 20 años desde su suicidio, pero las sospechas continúan. La justicia asegura que está muerto, pero para la mayoría de la sociedad, Yabram no se mató. Alfredo Yabram, un misterio que no termina. Cuesta creer que un hombre de sus características, con $2.000 millones y valiosos contactos dentro del poder político y las Fuerzas Armadas, se haya suicidado. Aún más, Alfredo Yabram eligió suicidarse en Entre Ríos, donde llevar ese apellido no generaba desconfianza, sino todo lo contrario. ¿Qué lugar más propicio para inventar un supuesto suicidio entonces que una provincia donde era casi un terrateniente y donde casi todos lo admiraban y respetaban? Dentro del entorno, ¿se considera que Yabram está vivo o está muerto? Yo diría vivo. Yo nunca tuve una pérdida grande, pero yo calculo que si tenés una pérdida grande, estás por lo menos triste, mal. No está de fiesta en fiesta, de viaje en viaje, y todas esas cosas. Usted cuando me habla de fiesta en fiesta se refiere específicamente a la familia integrada por Cristina Yabram, la viuda en este caso, y los hijos de Yabram. Sí, y todo su entorno. ¿Usted sabe si ellos regularmente visitan el cementerio? No, para nada. Ninguno, ni Cristina ni los hijos, digamos. No. Cuando se cumplen los aniversarios de la muerte, ¿ellos concurren al cementerio? No. Es un día más. ¿Tiene usted conocimiento de si existen viajes al exterior de los familiares, digamos, de Yabram o de sus colaboradores más próximos, viajes extraños que puedan llegar a dar a entender que Yabram estaría en algún lugar del exterior? Y hay muchos viajes, hay viajes muy seguidos que antes no se hacían. Por ejemplo, a Los Ángeles, muchos, a Europa, muchos viajes, mucho más que antes. Las pertenencias de Alfredo Yabram, ¿usted tiene idea dónde quedaron? Si las regalaron, las tiraron, quedaron, las llevaron a algún lugar. No, lo único, el auto de él lo tiene el íntimo amigo. ¿Gasques Molina se refiere usted? Sí. Ajá. Sí, el día que según dicen falleció, Cristina le regaló, le dijo que era la mejor persona para tener ese coche, él. Que la única persona que podía tener ese coche era él, y bueno, lo tiene él. ¿Y a usted, como persona cercana, digamos, a la familia del entorno, qué sensación le da? ¿Que está vivo o que está muerto? Está vivo, está vivo.
está vivo, seguro, 100%. ¿Y usted Hay mucha tranquilidad en ese entorno. La gente está muy tranquila, muy bien está. El 20 de mayo de 1998, el hombre más misterioso y buscado de la Argentina se suicida en uno de sus campos en Entre Ríos, con solo 2 empleados suyos y algunos pocos policías como testigos. Un escopetazo en la boca y decenas de perdigones destruyen y desfiguran su cabeza. En menos de 20 horas se le hace la autopsia, se determina su identidad, se los traslada a Buenos Aires y sin más trámites se lo entierra en un cementerio privado en Pilar. Menos de 20 horas para agotar todas las pericias técnicas y científicas y determinar efectivamente que ese cuerpo era el de Alfredo Yabrán. Todo demasiado rápido, demasiado misterioso y sospechoso. Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Dicen que solía repetir Alfredo Yabrán a su gente de confianza, y fue justamente una serie de fotos lo que desataría la tragedia y el misterio. En el verano de 1996, José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, y su compañero, Gabriel Michi, descubrieron en las playas de Pinamar al hombre que meses antes el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, había acusado de ser el mafioso más importante de la Argentina. La gran equivocación que comete el gobierno y su ministro de Economía es esto de decir que es un empresario normal. Son una gran cantidad de pruebas de todo tipo, testimoniales, documentos, pruebas de testigos que van a permitir que no quede impune, lo que le va a permitir, creo, a la Argentina llevar adelante un proceso realmente de erradicación de la corrupción y de las mafias. Yabrán caminaba a la orilla del mar junto a su esposa, María Cristina Pérez, cuando el lente de la cámara de Cabezas lo inmortalizó para siempre. Lo que nadie sabía, que esa serie de fotos que aparecieron en la tapa de la revista Noticias casi un mes después, se convertirían en la condena a muerte del fotógrafo. Un año después, el 25 de enero de 1997, también en Pinamar, José Luis Cabezas fue secuestrado y brutalmente asesinado. Le pegaron 2 tiros y su cadáver lo prendieron fuego junto con el auto que manejaba. ¿Qué piensa del caso Cabezas, Yabrán? No voy a contestar. ¿Y quiénes lo vinculan? Perdón, no voy a hacer declaraciones. Lamento muchísimo el caso Cabezas. Fui testigo propuesto por Cavallo. ¿Qué fue lo que le causó la foto de Cabezas en el verano Pinamar? ¿Sabrán? No lo sé si voy a declarar. ¿Qué le diría a la familia Cabezas? Evaluando la posibilidad, pero no les puedo decir nada, muchachos, por ahora. Yabrán, ¿por qué no comprometen a sus custodios en el asesinato de Cabezas? Yo no tengo custodio, señorita. ¿Usted me ve con custodio? ¿Usted me ve con custodio? Cuando entró al juzgado sí lo vimos con custodio, Yabrán. Mire, yo no sé por qué me nombran. Yo lo que sé es que lamento muchísimo el caso de este muchacho. Me duele muchísimo la situación que vive la familia y la que vivo yo. Todas las acusaciones, entonces, apuntaron contra Alfredo Yabrán, como el ideólogo del asesinato, de la venganza. El motivo, haber sacado del anonimato su rostro. A partir de ese momento, mientras en la justicia se desataba una investigación para intentar encontrar a los responsables del crimen de Cabezas, la figura del cartero, como lo llamaban en los círculos del poder, se convirtió en el principal objetivo de los medios. Fue así como el enigmático y poderoso empresario, muy a su pesar, dejó de estar en las sombras para emerger a la luz pública. De a poco se conoció su familia, dónde vivía, quiénes eran sus amigos y cuál era su historia. Fue en ese torbellino de información que Chiche y su producción consiguió para el entonces programa Memoria un material único e invaluable, el cumpleaños de 15 de Melina, la hija de Alfredo Yabrán.
La filmación, de más de 2 horas de grabación, retrataba como ninguna otra la intimidad de la familia Chabrán y del enigmático empresario. El 15 de mayo de 1998, Alfredo Chabrán supo que su suerte estaba echada y que el destino que le esperaba era la cárcel. Ese día, después que la oficial de la policía bonaerense, Silvia Belowski, lo señalara como el instigador del crimen de Cabezas, el juez de Dolores, José Luis Machi, quien investigaba el asesinato del fotógrafo, libró la orden de detención contra Chabrán. 5 días después, el 20 de mayo, una comisión policial ingresó a la estancia San Ignacio, en uno de los tantos campos que el cartero tenía en la provincia de Entre Ríos. Los oficiales no sabían que el empresario estaba escondido allí, protegido por el matrimonio encargado de cuidar la finca. Tampoco sabían que Chabrán no estaba dispuesto a entregarse vivo. Cuando los policías intentaron entrar a la habitación principal de la casa, el estampido del disparo de una escopeta 1270 los paralizó. En el baño en suite del dormitorio, Alfredo Chabrán había decidido volarse la cabeza antes que verse esposado. No daba la sensación de que estábamos frente al cuerpo de quien se decía era el capo mafia de la Argentina. Digamos, nosotros queríamos definitivamente confirmar que ese cuerpo era el de Alfredo Chabrán. Nos parecía, más allá de todo el momento, nos parecía que nuestra responsabilidad era acercarnos en algún momento a ver el cuerpo, para saber si era el de Alfredo Chabrán. Y en un momento determinado, una de las personas levanta la cabeza, nos mira y nos dice, bueno, tanto quilombo que hicieron, no se van a acercar a verlo. La cara, y quizás el mejor ejemplo que yo puedo dar es que era como que tenía la cara hinchada, y era lógico, se había dado un disparo adentro de la boca, y tenía como la cara inflamada, era la cara como que la nariz era más grande de lo normal, la boca más grande de lo normal, los ojos más grandes de lo normal. Apenas se le veía el pelo, algunos pirinchos de pelo color cano. Me dio la sensación que el torso que mostraba ese cuerpo era muy similar al que yo había visto en un montón de fotos de Alfredo Chabrán. Esa panza, esos pectorales, los pelos. Me pareció un cuerpo que no respondía al 1,80 m o 1,80 m y pico que decían que tenía el de Alfredo Chabrán, pero también es lógico que es muy difícil establecer la longitud de un cuerpo cuando está acostado. Casi en simultáneo con la noticia, la incredulidad ganó las calles. Mientras en las cercanías a la estancia casi todos aseguraban haber visto al poderoso empresario convertido en un prófugo en jogging y zapatillas, y hablaban de camionetas 4x4 escapando a toda velocidad de la finca, en el resto de la Argentina nadie creía en su suicidio. La jueza de instrucción de Gualeguaychú, Graciela Pros Laporte, aseguró a la prensa que cuando vio el cadáver en el casco de la estancia, supo que estaba frente al cuerpo de Alfredo Chabrán. Pros Laporte vio el cadáver en el baño, boca abajo y en medio de un gran charco de sangre. Era el hombre más buscado del país. Estaba acusado de tener vinculaciones mafiosas y sin embargo la jueza no tuvo dudas que se trataba del cuerpo del misterioso empresario. Más tarde, los médicos forenses calificaron de sencilla la autopsia y afirmaron que no había arrojado ningún tipo de incertidumbre con respecto a la forma de la muerte ni con respecto a la identidad. ¿Acaso Chabrán no había hecho de su vida un juego de misterios y mentiras? ¿No podía con su impresionante estructura y su dinero fabricar su muerte? ¿Por qué más de 20 años después nunca trascendieron fotos o videos de la autopsia? Digamos, la estructura de Chabrán se habría mantenido intacta. Cuando hablo de estructura hablo del cuerpo de la gente que se ocupa del tema de seguridad, del tema de los negocios. Eso se habría mantenido tal cual, más allá de que se haya muerto o no Chabrán, digamos. No, están todos los que estaban están y la estructura está toda igual. Lo único que cambió que se mudaron de casa, pero nada más. Cristina se mudó a otro lado, pero nada más. Después lo demás está todo igual.
¿A usted le parece una casualidad que Yabrán haya elegido Entre Ríos para suicidarse? Digamos, ¿sería una manera de por ahí encubrir mejor alguna maniobra extraña? Que ahí tenía la mejor oportunidad para poder pasar desapercibido, de matar a un pobre hombre, porque ahí hay muchos lugares que se sale a Uruguay sin tener que cruzar por arriba. ¿Él tenía, sabe usted, algún contacto con la policía del lugar, con gente, digamos, poderosa de Entre Ríos que lo pueda haber ayudado a pergeñar alguna maniobra? Sí, sí. Sí, tenía, sí. ¿Sabes qué pasa? Que con plata se hace todo. Teniendo plata haces todo. Cuando usted me habla de otro mundo, estamos hablando de un lugar en el cual se puede habitar, un lugar con... Sí. Hasta hay talleres mecánicos para cambiar los coches de color, para muchas cosas. Sí. ¿Y cuál sería el sentido de ese taller mecánico? Y para traficar oro. Y de ahí entran los coches, entra un coche blanco y sale negro. Sale del otro lado negro, no es el mismo coche. Y es el mismo coche. Yo te doy mi parecer, desde Uruguay, él anda por todos lados, porque él ya tiene una cirugía, nadie lo conoce, pasa desapercibido a todos lados. Digamos, la teoría suya es que él se ha hecho alguna cirugía que hace que su rostro no sea su rostro, básicamente. Sí, lógico. Para mí y para mucha gente tiene cirugía de rostro total. Ajá. ¿Y por qué cree usted que los jueces nunca han mostrado las fotos que lo mostraría el muerto, como para poder terminar con el mito de Yabrán vivo? Justamente, porque no era él. No era él. Alguna vez la llamaron esa pobre niña rica. Llegó a ser probablemente la mujer más rica del mundo, sin ninguna duda, durante mucho tiempo, especialmente cuando murió su padre. Pero Cristina Onassis murió trágicamente en la Argentina. No se sabe si murió, si fue un suicidio. Lo cierto es que acá culminó su historia, curiosamente en el lugar donde su padre, Aristóteles Onassis, que llegó a ser durante muchos años el hombre más rico del mundo, había empezado su carrera empresaria, porque estuvo muy ligado a la Argentina. Una historia también bastante trágica en cuanto a sus pasiones, en cuanto a sus amores. Había sido muy errática a lo largo de su vida y finalmente, a través de su mejor amiga, había conocido a quien era entonces su pareja. Tenía planes de próximo casamiento, o sea, tenía planes a futuro, estaba muy entusiasmada con eso y súbitamente se provoca esta muerte acá en Argentina que, como recién decías, algunos... Era una relación rara, porque su mejor amiga, Marina Chomlechoglu, ella se puso novia con el hermano, con Jorge Chomlechoglu, pero yo no sé si era realmente un amor tan intenso. Cristina era rara, digo, yo llegué a conocerla, así que estoy hablando con conocimiento, una chica rara, insistimos, mega turbo millonaria, pero que bueno, nunca fue feliz, tuvo... Y cuando tuviste la oportunidad de estos encuentros, ¿qué percibiste de ella que te hace definirla como rara? Era una pobre niña rica. ¿La veías muy triste? Era una pobre niña rica, es la definición exacta. Nunca pudo ser feliz ni con su cuerpo, ni con sus novios. Creo que el único momento de felicidad fue cuando fue madre de Tina Onassis. Lo que pasa es que siempre fue usada, qué sé yo, digo, muy difícil. Muere en la casa de su amiga, de su mejor amiga y su eterna amiga, porque la conocieron durante muchos años, y ahí finalmente encuentra la muerte en una bañadera. Algunos se supone que por sobredosis o porque tomó lo que no tenía que tomar. Lo cierto es que acá fue el final. Esa historia la vamos a contar precisamente ahora. El 20 de octubre de 1988, un mes antes de su muerte, Cristina Onassis llegó a Buenos Aires para festejar los 40 años de su mejor amiga, Marina Chomlechoglu de Dodero. Durante la fastuosa fiesta que reunió en un lugar nocturno de Recoleta a gran parte del jet set nacional, Cristina se reencontró después de 7 años con Jorge, el hermano de su amiga. Esa noche, al ritmo de la música,
Jorge y Cristina bailaron ante los ojos de todo el mundo. Se los vio divertidos, acaramelados y más juntos que nunca. Increíblemente, después de 23 años de secretos y amistad, se enamoraron. El día siguiente, en la casa de los Dodero en el Tortugas Country Club, fue inolvidable para Cristina. Por la tarde, ella y Jorge, tomados de la mano, caminaron por el parque y después se sentaron en un banco bajo los árboles. En griego, conversaron y se contaron sus secretos. Ella se sentía segura y feliz a su lado. Había redescubierto el amor en un hombre en quien confiaba y estaba segura que nunca la iba a traicionar. Pero el 27 de octubre Cristina se marchó a París. Sin embargo, casi 15 días después, regresó a Buenos Aires para comenzar a planear lo que todos sospechaban: su boda con Jorge Chomlechoglu. Pero la muerte la sorprendió indefensa. Son casi las 8 de la mañana del sábado 19 de noviembre de 1988. El lugar, la casa quinta de los Dodero en el Tortugas Country Club. Cristina Onassis, tal su costumbre, se despierta temprano e ingiere 2 pastillas de la gran cantidad de medicamentos que suele tomar por día. En su mesita de luz hay casi 40 pastillas distintas, entre las de adelgazar, para dormir, para la circulación y psicofármacos. Le cuesta levantarse. La noche anterior estuvo cenando hasta tarde con los dueños de casa y con su novio, Jorge Chomlechoglu. Mientras que todos comieron espagueti con varias salsas, ella se conformó con una magra ensalada para no violar la estricta dieta por la cual había bajado 20 kilos en un mes y medio. Lejos estaban los días en los que llegó a pesar 110 kilos y a consumir compulsivamente casi 10 litros de gaseosa por día. Cuando por fin logró levantarse, se dirigió al baño contiguo a la habitación, el cual solo ella podía usar. Se revisó los ojos frente al espejo y después abrió la canilla del agua caliente. Pensaba darse un baño de inmersión, pero de pronto algo la hizo cambiar de idea. Cerró el paso del agua y se introdujo como estaba dentro de la bañera. De allí en más, 2 horas de incertidumbre. A las 11 menos 20, Marina Dodero, extrañada porque Cristina Onassis todavía no bajó a desayunar, sube hasta la habitación de su amiga para despertarla. Al llegar al cuarto, nota la puerta entreabierta del baño y la luz encendida. Golpea, abre del todo la puerta y ve a Cristina en la bañadera, recostada, con el rostro sereno, las manos entrecruzadas sobre el vientre, un poco de agua a sus pies y ningún grifo abierto. Cree que como tantas otras veces, Cristina se quedó dormida en el baño, pero se equivoca. Marina Dodero entonces llama a la gobernanta Elenice Ross, quien hace más de 20 años acompaña a Cristina por todo el mundo. La mujer de 55 años sacude sin respuesta a Cristina. Está muerta, le grita en francés a Marina Dodero, quien sale desesperada del baño en búsqueda de su esposo Alberto, mientras que Eleni, entre llantos, envuelve a Cristina en un toallón rosa. Todavía no habían pasado 10 minutos del macabro hallazgo cuando Marina Dodero, junto con su esposo y la gobernanta, trasladaron el cuerpo de Cristina hasta la cama del dormitorio que ella ocupaba. Después llegó su novio, Jorge Chomlechoglu, con quien Cristina planeaba casarse en abril en Europa, y llamaron a un vecino del country que era médico, pero ya nada se podía hacer. Cristina Onassis estaba muerta. Una hora después, a las 12 menos cuarto del mediodía, otro médico vio el cuerpo sin vida de Cristina, pero ni este ni el anterior firmaron el acta de defunción. Casi 2 horas después, en una ambulancia de unidad coronaria, como si estuviera con vida, el cuerpo de Cristina fue trasladado y alojado en la Clínica del Sol, más exactamente en la habitación 211 del segundo piso, a nombre de su director, Hernán Bunke. Recién allí se firmó el acta de defunción. Nadie quería decir que la heredera del imperio naviero más grande del mundo había muerto.
A pesar de que el parte oficial aseguró que la muerte de Cristina Onassis se produjo a causa de un edema agudo de pulmón que derivó en un paro cardíaco, la justicia calificó la causa como muerte dudosa. Según fuentes de la morgue judicial, en el cuerpo de Cristina se habrían encontrado restos de psicofármacos. Entonces llegó el momento de las dudas y las preguntas. ¿Estaba enferma Cristina Onassis? ¿Qué clase de medicamentos estaba tomando? ¿Por qué se internó un cadáver en una habitación de una clínica privada? ¿Se le realizó un lavaje de estómago en la Clínica del Sol? ¿Murió por causas naturales o se trató de un suicidio? Tengo la impresión, porque nunca más se habló de eso y porque además es bastante lógico, que esto fue una sobredosis. Se empastilló más de la cuenta y el corazón dijo basta. Cristina Onassis había nacido el 11 de diciembre de 1950 en Nueva York. Hija del empresario naviero y uno de los magnates más importantes del mundo, Aristóteles Onassis, y de Tina Libanos, la vida de Cristina desde pequeña estuvo signada por el dolor. Hija no deseada por sus padres, pasó su infancia junto con su hermano Alexander entre niñeras y preceptores privados. Sin afecto familiar, pero con muñecas vestidas por Christian Dior, a los 5 años de edad estuvo casi 6 meses sin pronunciar una sola palabra. Su madre estaba demasiado ocupada en cuestiones sociales y su padre demasiado preocupado por los negocios. Sin embargo, con el tiempo, Aristóteles empezó a acercarse más a su hija y compró en $4 millones un imponente yate al que bautizó Cristina. También por esos años, Onassis compró la isla de Scorpios, que fue tasada por el gobierno griego en $100 millones. En 1962, los padres de Cristina se divorciaron. Tina, la madre, sorprendió infraganti en el barco a Aristóteles con la cantante de ópera María Callas. A partir de allí, comenzaría la tragedia para la familia Onassis. El 20 de octubre de 1968, en una fastuosa fiesta en la isla privada de Scorpios, Aristóteles, contra la voluntad de sus 2 hijos, se casa con Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente norteamericano asesinado en Dallas en 1963, John Fitzgerald Kennedy. Jackie y Onassis firman un contrato prematrimonial de 170 puntos. Entre las cláusulas se estipula que de morir Onassis, a Jackie le corresponderían $100 millones. Cristina y su hermano Alexander se oponen y boicotean la boda. Solo asisten al oficio religioso y después abandonan Scorpios. Cuando se casa Jackie, Cristina estaba muy nerviosa y quería saber cómo llamarla. Entonces le dice: ¿cómo la llamo? Señora, Jackie, mami. Y ella le contesta: just call me Mrs. Kennedy. ¿Cómo se dice? Solo señora Kennedy. Solamente llamame señora Kennedy. En julio de 1971, resentida por la boda de su padre con Jackie, Cristina, con 20 años, se casa con Joe Volcker, un californiano divorciado, vendedor de terrenos, 30 años mayor que ella y con tan solo $1 millón en su cuenta bancaria. Este último dato enfurece a su padre Aristóteles, quien decide bloquear el fondo fiduciario de $75 millones que Cristina iba a recibir cuando cumpliera 21 años. 6 meses después, Cristina decide divorciarse de Volcker y reestablece las relaciones con su padre, pero la familia Onassis recibe un duro golpe. En la mañana del 23 de enero de 1973, se mata en un accidente aéreo a los 24 años de edad, Alexander Onassis. Aristóteles se convierte en una sombra, en un corpulento muñeco roto, y Cristina abandona Grecia para recluirse en París. Desayuna barras de chocolate, come a toda hora, consume gran cantidad de litros de gaseosa y pasa el día entero hipnotizada frente al televisor. Su peso salta de los 55 kilos a los 90. Esos días tiene su primera sobredosis de píldoras.
El 10 de octubre de 1974 se suicida su madre, Tina Libanos, que estaba casada con Stavros Niarchos, enemigo de Aristóteles Onassis y hombre a quien Cristina odiaba y temía. El informe indica muerte por sobredosis de psicofármacos, pero no hay tiempo para el duelo. A principios de 1975, a causa de una miastenia grave, Aristóteles Onassis es internado en el Hospital Americano de París. El 15 de marzo de ese año, con apenas 40 kilos de peso y con Cristina como única compañía, fallece. Entonces, la heredera de más de $1.000 millones, 40 barcos petroleros, 12 cargueros, oficinas en Londres, Atenas y París, un edificio de 50 pisos en Nueva York, la isla de Escorpios y más de 1.900 propiedades esparcidas por el mundo, vuelve a vestirse de negro. En ese duro momento aparece Jackie Kennedy Onassis para cerrar la brecha que hay entre las dos. En 2 años, Cristina perdió a toda su familia y quedó sola al frente de un imperio. Entra en un mundo extraño, hoy en Nueva York, mañana en Atenas y después en Londres o en París. Entonces llegan las pastillas, vitaminas durante el día, analgésicos para el dolor de cabeza, antidepresivos para superar los golpes de la vida y somníferos para poder dormir. El 22 de julio de 1975, entre reuniones con banqueros, informes y abogados, Cristina se casa por segunda vez. Alejandro Andreadis, hijo del dueño del Hotel Hilton de Atenas y amigo de la infancia de ella, es el afortunado, pero 14 meses después se separan. Cristina intentó quedar embarazada, pero no lo consiguió. El 1 de agosto de 1978, Cristina Onassis sacude al mundo occidental. En años de la Guerra Fría, se casa en Moscú con el ruso Sergei Kausov, quien según la CIA era un agente de los servicios secretos de la Unión Soviética. El matrimonio se disuelve a fines de 1979 y como recompensa, Kausov recibe un buque tanque valuado en $7 millones. Los años que siguen son de silencio, reclusión y pastillas. En 1982, Cristina es sorprendida saliendo de un centro oncológico. Entonces, un rumor gana las redacciones. La heredera de Onassis está enferma de cáncer. Cristina vuelve a engordar, pero en 1983 se topa con el francés Thierry Roussel. El joven tiene 31 años, 2 menos que ella. Es soltero, maneja 12 empresas y es el único heredero del imperio de laboratorios Roussel. Ella dice que es feliz, que quiere casarse y él la obliga a bajar de peso. En 1984 se casan y después de gastar $3 millones en tratamientos, el 28 de enero de 1985 nace Atina, la única hija de Cristina. Pero el matrimonio está muerto. Thierry tiene al mismo tiempo un hijo con su secretaria. Cristina lo perdona con tal de retenerlo a su lado, pero él le pide el divorcio. Cristina pesaba 110 kilos. El miércoles 23 de noviembre de 1988, a las 3 de la tarde, en Grecia, de la bodega de un Boeing, bajan el ataúd con los restos mortales de Cristina Onassis. 1000 personas esperaban en el aeropuerto de Atenas para despedirla. La mayoría no llora, solo miran consternados, como buscando una prueba que les permita salir del asombro y aceptar la realidad. Cristina Onassis había muerto 5 días antes en una quinta de la provincia de Buenos Aires, en circunstancias que aún hoy siguen siendo misteriosas. Nunca nadie sabrá qué le detuvo el corazón en una mañana clara y con testigos tardíos. Tenía 38 años y una vida sin gozar. Estaba feliz, enamorada y planeaba casarse. Cuando pensó que por primera vez iba a encontrar la paz en su vida, la muerte la sorprendió indefensa para arrebatarla de la tierra y convertirla en leyenda.
La que vamos a ver ahora es la historia de Lili Zulios y su hermano, que ha sido una tragedia, digamos, un suicidio aparentemente pactado entre los hermanos. Es lo que se llama un pacto de muerte. Lo que no sabemos si estaba enfermo Lili o si estaba enfermo su hermano. Lo cierto es que mucho antes de que esto ocurriera, siempre dijeron que iban a desaparecer juntos y finalmente... Claro, tenían una relación muy simbiótica. Simbiótica, totalmente, y lo que sí. sucedió... Lo que pasa es que no se sabe si Lili era el hermano o el hermano era Lili. Claro, estaban demasiado mimetizados. Sí. El tema es que ella había sufrido una ACV y eso la tenía postrada y claramente esto fue deteriorando no solo su salud física, sino también su salud mental, al punto de caer en una depresión y tramar justamente, como recién decías, este pacto suicida con su hermano, que en un comienzo, cuando la policía irrumpe en el lugar, les costó esclarecer qué es lo que había pasado hasta que encuentran una carta que efectivamente verifica esta información. Claro, era un pacto suicida entre hermanos, que es una cosa bastante rara, digamos, ¿no? Hubo un caso hace poco, de dos hermanos que se tiraron juntos en un puente. Ocurrió un pacto suicida de dos hermanos. Aparentemente es más normal de lo que, parece. Quizás no se conoce tanto, pero claro, entiendo. Es como una cosa, digamos, simbiótica. Y de familias quizás muy endogámicas, ¿no? En ese sentido. Puede ser, pero hubo un caso, era una imagen terrible cuando se tiran los dos tomados de la mano, de los hermanos. No es el caso de Lili Zulios, donde le disparó él a ella y después él se suicidó. Veamos entonces este pacto suicida de los hermanos Zulios. Nuestra misión es orientar el individuo. Y yo más tengo la formación médica, o sea que y además podemos equivocarnos muchísimo, porque no tenemos datos. Lenke Zulos, más conocida como Lili Zulos, nació en Budapest el 27 de septiembre de 1928. Yo tenía 4 años, o sea que era el año 32. Y papá llega a casa con una radio. Y digo, papá, ¿dónde está la pantalla en colores en ese aparato donde puedo ver todo lo que dice? Entonces papá dice, ¿cómo? Esa niña está hablando de algo que nunca será, probablemente, porque es el sueño de la humanidad, la televisión. Yo tenía 4 años y quería mi televisor. Tu vida es medio de novela, ¿no? Digamos, vos llegaste a la Argentina en el 44. 48. 44 salí de Hungría. 44, tardaste 4 años en llegar acá. 44 salí de Hungría y 48 llegamos a la Argentina, con una mano atrás y otra adelante. Vinimos con mamá y papá y mi hermano tenía 10 años, como para venir a otro planeta. A mí me encantó, pero nosotros pasamos toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial allá. Para mí mi trauma eterno es haber dejado mi patria, porque yo era muy patriota, amaba Hungría. Yo les decía, no, yo nunca voy a salir de Hungría. Siempre viajábamos y al viajar, cuando volvía, digo, ay, por fin estoy otra vez. En Alemania, Lili Zulos concluyó sus estudios secundarios y comenzó a cursar la carrera de medicina, que no pudo terminar debido a sus problemas económicos. Años más tarde, en Buenos Aires, afirmaría que se había recibido de médica en Alemania, pero que nunca había ejercido. Mi especialidad es orientar la gente y trabajo por lo menos 2 horas con cada persona y durante todo el año la persona me consulta sin cargo. O sea que yo soy una profesional que he hecho una carrera, no aquí, sino en Europa. Durante toda mi vida luché por demostrar que la astrología es ciencia, se basa en astronomía, se basa en estadística. Y bueno, nosotros tenemos los libros que se llaman efemérides, donde están la posición de los planetas para cada día, cada planeta. Y bueno, lo tenemos hasta el año 2050. Actualmente, cuando podemos hacer regresiones a nuestras vidas pasadas, podemos realmente pensar que hay métodos de despertar. Yo nací con memorias, con recuerdos de mis vidas anteriores. Y yo a los 4 años, por ejemplo, podía perfectamente describir toda una corte faraónica donde yo era sacerdotisa de Amón, y sí afirmo que lo era porque lo recuerdo.
En 1948, Zulos, de 19 años de edad, llegó a la Argentina con su hermano Ludwig Zulos, quien se registró con el nombre de Luis Zulos. Se radicaron en Buenos Aires y Lili trabajó como fotógrafa de fiestas y cumpleaños. Fíjate que hay una mamá que está esperando un bebé y el bebé nace justito cuando en el horizonte aparece el sol. Es una de las mejores horas de nacer porque la personita primero tendrá sol en el ascendente, va a ser una solar bien dinámico, bien valiente y muy linda. Hacia finales de la década del 60, empezó a publicar como astróloga en la revista Vosotras. En esa época, aseguraba que había estudiado en una asociación mundial de investigaciones astrológicas, un club de astrología con única sede en la ciudad de Buenos Aires. Yo estudié en una facultad de astrología y estudié medicina. Mi especialidad es dar pistas de diagnóstico con mis trabajos. Desde la década de 70 empezó a trabajar para las revistas Mía y Semanario de la editorial Perfil. Mis pacientes, porque no son clientes, son pacientes, son gente que sufre. En 1984 comenzó a aparecer por televisión en el noticiero Realidad 84, dirigido por el periodista Ramón Andino en Canal 13. En la astrología no pronosticamos, podemos dar apreciaciones que esta cosa puede suceder. Una del 82, afirmaba Lili Zulios. Con Júpiter, Argentina ganará la guerra. Puede ser. Lástima que la guerra fue contra los ingleses y no contra Júpiter. Tengo esta predicción hecha por Lili en el 82, en la revista La Semana, 7/1 del 82. Mira lo que dice. Tengo mucha fe en el presidente Galtieri. Es un hombre con las manos limpias. Sí, este fue mi gran error. Lo reconozco. Claro que me equivoqué. ¿Cómo me equivoqué? Con el factor humano me equivoqué. Con el señor Galtieri me equivoqué. Cuando acertamos 20 veces y una vez no, entonces nos vapulean todos. ¿Y quiénes nos vapulean? Los que no saben nada. Sí, era mi madrina, pero por supuesto, es más, hemos estado en crónica, inclusive que ella dijo que era mi madrina. Veo que aquí está con ustedes mi hija, pues es mi hija postida, viene a ser mi... es ella para mí como una hija, yo la quiero muchísimo a ella, hace muchos años que nos conocimos. Gracias, Lili. Yo le contaba a Anabela todo lo que pasaste. ¿Existen los duendes? Ya lo creo que sí. Mi casa está llena de ellos. Son los espíritus de la naturaleza. Lili, ¿qué son esas cosas? Digo, ¿qué cosas? ¿Pero qué cosas? Son así como una bruja. ¿Qué es eso? Y se mueven. Entonces yo no tuve mejor idea que decirles, queridos, a ellos, váyanse por favor, porque no ven que asustan. Los ojos quizás pueden tener un color diferente. O luminoso a veces. Luminoso. ¿Y muy definidos los ojos? ¿O? No. No son muy definidos, más el foco de luz es definido, pero los ojos así también fluctúa todo en ellos. Y suelen así soltar como pedacitos de su propia sustancia que se disuelven en el aire. Yo no los veo así en forma directa porque yo no tengo la capacidad de visión directa, pero es así como me han contado personas que lo vieron y después de mucha corrección, sobre todo mi hermana, me ha instruido que es así. ¿Tienes miedo a la muerte? En absoluto. ¿Sabes lo que es la muerte? La muerte no existe. 15 de septiembre del año 2013. En un pacto suicida, la astróloga Lili Zulos fue muerta por su hermano, que además se quitó la vida. Encontraron muerta a Lili Zulios en su casa, en La Lucila, junto con su hermano. La principal hipótesis habla de un pacto suicida, que él la habría matado para luego suicidarse. Ella tenía 84 años y estaba postrada tras un ACV.
había comentado en libros, en charlas, de que cuando ya su cuerpo no funcionara más o no esté en óptimas condiciones, se partían. El drama se consumó en la casa situada en Díaz Vélez 1360, en La Lucila, partido de Vicente López. Es un hecho que fue caratulada por la fiscal que interviene y dirige la causa como homicidio y suicidio, en circunstancias que la señora venía teniendo muchos problemas de salud, estaba muy agravada por una ACV, los hermanos vivían acá en el domicilio, no tenían otros familiares acá en la Argentina, no querían separarse, ya lo habían hablado, habían hecho un pacto que si a alguno de ellos le pasaba algo, el otro lo iba a resolver de esta manera. Muchos de sus conocidos afirmaron que más de una vez los escucharon hablar sobre un pacto suicida en caso de que la salud de uno de ellos empeorara. Estaban seguros de que no querían vivir el uno sin el otro. ¿Enteró justamente de este pacto suicida? Sí, que dicen que fue así. No sé por qué todos están locos, están hablando de pactos, están hablando de pacto suicida, de todo eso que para mí están hablando de otra persona, no exactamente de Lili Zulios. De la reencarnación creía mucho en lo que era nuestra alma, en que esto era un envase, ella no le tenía miedo a la muerte, decía, bueno, cuando desencarnamos, nos vamos y vamos para otra vida. Y si vos te suicidás, o algo por el estilo que he hablado muchas veces, en ese caso faltarías el respeto a Dios. La vida la da Dios y la quita Dios. Eso fue siempre lo que me ha enseñado. Entonces, de repente, ¿cómo vas a hacer un pacto para quitarte la vida? Era una relación fraternal muy extraña. Ustedes saben que ella llegaba y él la maquillaba. El hermano, Luis, le ponía las pestañas postizas, la cuidaba. Era una relación muy extraña, se amaban los dos, se querían muchísimo, muchísimo. Entre las 9 y las 11 de la mañana de ese día, según fuentes de la investigación, Ludwig se acercó a la habitación de su hermana con un arma casera, similar a un calibre de 32, que pudo crear gracias a sus conocimientos académicos, y le disparó en la sien. Luego se alejó y se dirigió hacia otra habitación de la planta alta. Allí apuntó el arma a su cabeza y gatilló una vez más. Como sonada totalmente mal, porque no, a mí me tomó muy de sorpresa, se está diciendo de todo últimamente, aparecen gente, amigos de todos lados, estoy desconociendo todo, que no era la vida que yo conocí de Lili, y realmente estábamos muy cerca nosotras. Ella es mi madrina espiritual, me ha abierto puertas en mi trabajo, compañeras de trabajo a su vez, alumna, guía, para mí es todo Lili. Antes de asesinar a su hermana y quitarse la vida, Ludwig le escribió un correo electrónico a una amiga en el cual le contaba lo que estaba a punto de pasar. Nos vamos. Ella tiene un derrame cerebral, no puede pararse ni hablar. Ella no quiere vivir en un cuerpo discapacitado con el cerebro destruido, paralizado y con dolores. La solución es rápida y ruidosa. Llamé al médico, la sacó de la bañera, la colocó en la cama y dijo que hay que llevarla a un geriátrico donde atienden a las personas con ACV. Son las 9 horas. Tiene bien la presión, las pulsaciones, pero no se puede movilizar, hablar, comer y nada. Nos despedimos. Les deseamos mucha suerte. Luis. Inmediatamente, la mujer buscó a alguien que le pudiera traducir el texto y, una vez que entendió el sentido trágico que transmitían las palabras, fue de inmediato a la vivienda, tocó timbre, pero no obtuvo respuesta. Los dos estaban muertos. Muy conmocionados, quienes eran sus amigos, la gente que los quería, a partir de lo que ha sucedido con esta pareja de hermanos que han tenido este destino trágico.
Quiero dar mi último adiós a la señora Lili Zulios, que estuvo muchísimas veces en estos almuerzos. Bueno, un beso y que en paz descanse. Nunca un astrólogo debe pronosticar muerte. No vi muerte, sino vi la posibilidad de morir. Entonces no fui tan tonta como para buscar la oportunidad y me zafé. ¿Quién fue Telma Stefani? Para muchos probablemente veteranos sepan quién es la historia. Telma Stefani era una mujer rubia, bella, vedette, actriz, mediática, que había vuelto loco a un presidente. No sé si llegó a ofrecerle o no casamiento, pero Telma Stefani había sido novia de Carlos Menem. La cama caliente de Menem refleja la historia de Telma Stefani. Telma Stefani era hija de una familia muy rica. No fue su situación la de mujer rica, pero bueno, lo cierto es que nunca encontró consuelo para su vida, no sé si por amores contrariados o porque realmente la depresión se la llevó. Claro, te iba a preguntar, Chiche, en ese contexto... Si se suicidó es porque había depresión, ¿no? Claro, en ese contexto y en ese momento, ¿cómo fue cubrir el suicidio de Telma Stefani? Si estaba vinculado a una cuestión por ahí laboral, que no estaba encontrando un rumbo en su carrera, porque ella había tenido su momento de éxito y luego, como en toda curva... No sé si tuvo momento de éxito, yo no me acuerdo. Era una mujer muy conocida, sí, muy bella, era muy buena actriz, muy exuberante, digo, pero no sé si tuvo gran éxito. Estamos viendo las imágenes de Telma Stefani. Sí, fue una mujer muy audaz, adelantada a su tiempo, que obviamente volvía loco a los hombres, pero bueno. Pero por ahí eso no alcanzaba no hay que volver los hombres porque siempre es muy trágico, así que siempre termina mal, claro. Trata de no ser más bella de lo que son, porque si no genera los problemas estos. Pero Telma Stefani se tiró del piso 21 después de una cena, que creo que fue como una despedida que hizo ella. Fue como un banquete, claro. Sí, una cosa rara que hizo en el cual incluso se llegó a decir, alguien de esta mesa va a morir, y en realidad era que iba a morir a ella, porque ya tenía planeado eso. Y que tenía un número cabalístico, pero bueno, todo eso se van a enterar ahora en el informe del suicidio de Telma Stefani, curiosamente en el mismo edificio, donde muchos años después ocurrió esta tragedia que tiene como protagonista Felipe Pettinato. Fue una de las mujeres más hermosas, más sexys y más deseadas de la historia del espectáculo de nuestro país. Tuvo varios romances escandalosos y conoció el poder de cerca. A los 24 años tuvo su primer protagónico en cine y a los 26 debutó como vedette principal en el Maipo. Todos le auguraban un futuro brillante. Lo tenía todo para ser una estrella y sin embargo nunca consiguió nada. Hoy todos la recuerdan por sus desnudos, por su acercamiento al esoterismo y por su trágico final. Una madrugada de 1986, después de llamar a todos sus seres queridos para avisarles que iba a realizar un largo viaje, se suicidó arrojándose desde un piso 21. Son las 9 de la noche del martes 29 de abril de 1986. Telma Stefani está sola en el departamento de 2 ambientes que alquila en el piso 21 del edificio de Aguilar 2390 en el barrio de Belgrano. Hace tan solo unos pocos minutos que despidió a su mucama Guadalupe. Le dijo que no volviera porque ya no tenía dinero para pagarle. Pero antes le leyó una carta donde le decía todo lo que la quería. El día para Telma había sido difícil. Pasó la mayor parte del tiempo tirada en su cama, llorando. Estaba muy deprimida. Había llamado a varias personas para pedirles trabajo y la única respuesta que había encontrado era no. Para colmo, debía plata del alquiler y de las expensas. Son las 9:30 de la noche. Telma abre su segunda botella de cerveza y comienza sin parar con una cadena de llamados. Sus últimos llamados.
Primero telefonea a sus padres, habla con su mamá Nélida y le dice que la quiere mucho. Después a su padre Augusto le anuncia que está por iniciar un viaje y que, por si llegara a pasar algo, recordara dónde había escondido las joyas. Corta, vuelve a beber otro trago de cerveza, pero esta vez lo mezcla con una dosis de ansiolíticos y antidepresivos. Los llamados continúan uno tras otro, sin descanso. Cerca de las 22:30, habla con Tito Rivier, su amigo y jefe de prensa. Con voz pastosa, le cuenta del largo viaje y le pide que para cuando regrese le mande rosas blancas y camelias, sus flores favoritas. Sigue bebiendo cerveza y tomando pastillas. Va por la tercera botella y sus diálogos, por momentos, se tornan incoherentes, pero no deja de hablar por teléfono. Ya es la madrugada del miércoles 30 de abril. A la 1:10, Thelma disca por anteúltima vez su teléfono. Llama a su amiga Josefina Aldana, secretaria del entonces senador radical Fernando de la Rúa. La ventana está abierta, voy a tirarme, le dijo. Sin embargo, como al resto, le pidió que no la fuera a ver, porque no iba a abrirle la puerta. Estaba desesperada, impotente, sentía que había perdido el futuro. La última llamada fue para Alejandro Lubello, un joven de 25 años que fue su último amante y con quien había roto hacía 15 días cuando él le había rogado que se casaran. Después que cortó, bebió otro trago de cerveza, la bebida de los pobres, como la llamaba ella, y suspiró, profundo. Minutos después sonó el portero eléctrico. Era Alejandro que, desesperado, acudió a la casa de la actriz para intentar evitar que cometiera una locura. La voz de la rubia recorrió los 21 pisos a través del aparato. «Ya abajo, mi amor», fueron sus últimas palabras. Thelma comprendió que ya tenía el espectador que deseaba para su último acto. Abajo, Alejandro la espera impaciente para ir a tomar un café que espante sus ideas de muerte, pero ya es tarde. Thelma cruza la baranda del balcón y un grito de terror corta la noche. La silueta de la actriz cae desde 70 metros, rebota contra un árbol y cae sobre un coche como un muñeco desarticulado. Alejandro, que había acudido ante el llamado desesperado de la actriz, ahora lloraba y gritaba enloquecido, pidiéndole que no se muriera, aunque ya sabía que estaba muerta. Eran las 2:20 de la madrugada del miércoles 30 de abril de 1986. Thelma Stefani había nacido el 25 de octubre de 1949 en el barrio de Villaluro de la capital federal. Hija menor de un matrimonio de italianos, Augusto Stefani y Nélida Saviotti, desde pequeña comenzó a desarrollar su vocación de actriz. Impulsada por su madre, a los 7 años ingresó en el Instituto Superior del Teatro Colón para ser bailarina, pero cuando tenía 20 años lo abandonó. El ascenso en el ballet era lento y ella quería llegar rápido, ya. Por esos años ya había tenido su primer fracaso amoroso y su primer intento de suicidio. Cuando tenía 19 años, comenzó un noviazgo con Jorge Gallo, un escribano mayor que ella. Cuando faltaban 20 días para la boda, él le pidió que dejara su carrera, pero Thelma se negó. Ingirió 97 pastillas de tranquilizantes y llamó a su novio. «Como no puedo ofrecerte mi vida, te doy mi muerte», le dijo. Al año siguiente, después de abandonar el ballet, comenzó a estudiar teatro con Fabio Serpa, de quien se enamoró. Fue él quien le consiguió su primer papel en una obra llamada Los Farristas, y fue él quien la introdujo en el mundo del esoterismo y el ocultismo. De allí en más, Thelma se convertiría en una mujer supersticiosa. En 1973, a los 24 años, le llegó su primer protagónico. Ever Lovato la eligió para ser la figura principal de la película Natasha. El film fue un fracaso y estuvo solo una semana en cartel. Pero los críticos eligieron a Thelma como actriz revelación del año y compararon su belleza y su exuberante figura
con la de Marilyn Monroe. En 1976, durante la temporada de verano, comienza un romance con su compañero en la obra Una Eva y dos Adanes, Ricardo Bauleo. El jueves 19 de agosto de ese mismo año se casan, pero el matrimonio solo dura 6 meses. Thelma reconoce que se casó para escapar de una relación tortuosa que había tenido con el productor Rafael Cohen. En los años que siguen, filma algunas películas como actriz de reparto y participa en varias telenovelas. El 25 de marzo de 1981 se casa en México con el actor Ricardo Morán y a comienzos de 1984 se separan. Es durante esos años que tiene su segundo intento de suicidio. 1984 es un año borrascoso para Thelma. Se le atribuyen varios romances escandalosos. Uno con el ex campeón mundial de boxeo Carlos Monzón, otro con el galancito Darío Grandinetti y otro con el entonces gobernador de La Rioja, Carlos Menem. Ese año filmó una película olvidable llamada El Telo y la Tele, y también protagonizó junto con la actriz Verónica Castro la telenovela Cara a Cara. Pero sus peleas con la mexicana obligaron a la producción a excluir a Thelma del elenco. Mujer de carácter bravo y autodestructivo, ciclotímica, impulsiva y orgullosa, Thelma no podía aguantar sin triunfar. Pero quería hacerlo con un buen papel, no sin merecerlo. Se cortó el pelo y engordó 8 kilos a propósito, con alevosía, para que se fijaran en ella y no en su cuerpo. Pero después se arrepintió, porque advirtió que el camino que había tomado era en picada. Entonces se sometió a dietas imposibles. Llegaron primero las pastillas para adelgazar, después otras para dormir y otras para despertarse. Así, una tras otra para volver a ser la Marilyn argentina, pero las ofertas de trabajo seguían sin aparecer. Vende su departamento y con la plata que obtiene se va durante 4 meses a Europa y la India. El viaje le sirve para acercarse más al esoterismo, la magia negra y las ciencias ocultas. De regreso en 1985, se instala en el departamento de Aguilar 2390, pero su suerte parece no haber cambiado. Cansada de decir que no, acepta hacer un desnudo en una revista de destape para poder pagar el alquiler y algunas deudas. Entonces el teléfono de su casa vuelve a sonar, pero surgen otra clase de proposiciones, otra forma más rápida, más fácil de ganar plata. Le ofrecen hasta $1000 por salir con alguien, pero ella no acepta y grita: "A mí nadie me baja la bombacha". Entonces vuelven las producciones de desnudos en fotos que bordean peligrosamente la pornografía. Es jueves 24 de abril de 1986. Se estrena su última película, su primer trabajo en 2 años, Correccional de Mujeres. Thelma finalmente tenía lo que tanto había deseado, un rol dramático y protagónico. Esta es mi última oportunidad, se decía, la última. La Marilyn argentina no había dudado en meter la cabeza en un inodoro usado para cumplir con su papel. Ahora sí esperaba el reconocimiento de la crítica y que volvieran a llegarle ofertas de trabajo. Me invitó a una extraña comida que fue mencionada por todos los medios televisivos y gráficos y radiales como la cena de los 13. En la mesa sucedieron cosas muy extrañas, porque de golpe alguien que estaba ahí, que no sé ni quién era, no conozco los nombres, se desmayó, ¡plaf!, cayó. Y ella miró así y siguió hablando, se lo llevaron a este señor. Y entonces digo: Thelma, ¿qué pasó? Dijo: no te preocupes, Néstor, yo se lo transmití. Thelma creía que poseía poderes paranormales. Durante la cena le tiró el tarot a varios de los presentes y después, con un vaso de champán en la mano, en una loca danza erótica, comenzó a provocar una situación de desenfado.
Alguien, sin saberlo, le sacaba sus últimas fotos. Pero un llamado de Nélida, la madre de Telma, cortó el clima de fiesta. Una tía había fallecido esa noche. Telma abandonó la cena y se fue al velatorio de la calle Basualdo 257. Nadie imaginaba que días después, allí, se realizaría el velatorio de Telma. Un día antes de su suicidio, Telma se sometió a un baño de sangre según el rito de la secta Umbanda. En ese acto, gastó sus últimos $300. Después se encerró en su departamento para planear su final y despedirse de sus seres queridos. En una hoja, descargó toda su impotencia y escribió: «Este mundo es una mierda, no aguanto más». Luego, Alejandro Lubello, su último novio, tocó el portero eléctrico. Entonces, Telma comprendió que tenía al espectador que necesitaba para el acto final de su vida, en la que se entregó entera y no consiguió nada. Esta podríamos llamarlo el campeón y la estrella, digo, pero es muy difícil porque acá los finales fueron muy diferentes. Estamos hablando de el asesinato de Alicia Muñiz por parte de Carlos Monzón. Hace pocos días salió un reportaje al hijo del Facha Martel, que vive en Miami y que era niño, y se ve en la película que se hace en la serie, en la miniserie que se hace de Monzón, aparece él como niño, y nunca vio nada, por suerte, pero era testigo, estaba en la habitación de al lado, donde estaban matando a Alicia Muñiz, en la habitación de al lado estaba el hijo del Facha Martel, la Sozón debía tener 8 o 10 años. Claro. Te marca mucho eso. Y que sobre todo en ese momento, Chiche, como recién resumías, esta historia de amor y de horror, ¿no? En definitiva, porque conjuga ambas cosas, el amor de esa pareja que en algún momento se tuvieron y el horror de ese final y la figura de un femicidio que en ese momento no existía como tal. Bueno, y que a muchos, pero los hombres mataban mujeres también. Claro, y que a muchos les costaba encajar al campión, porque Monzón era el campeón, con el asesino. No que voy a permitir eso, no. Siempre le apostaba dentro de la posibilidad que matara. En su momento la que se salvó fue Susana Jiménez. No. Pero Monzón mucha gente era un lo tipo defendía. Violento. Claro, pero mucha gente lo defendía en ese momento porque le costaba unir ambas figuras, la del campeón con la del asesino. Yo creo que pasaron las dos cosas en ese momento. Estaban los que por ser Monzón lo defendían y por ser Monzón lo acusaban. Yo creo que si no hubiera sido Monzón el que hace el asesinato de Alicia Muñiz, no hubiera estado preso. ¿Vos decís? Totalmente. Porque es lo que se llama los crímenes preterintencionales. Con buena, lo que pasa es que lo condenó su condición de campeón. Y de boxeador, claro. Sí, le condenó eso. Entre otras cosas, fue culpable, obviamente, pero siempre hay recursos para eso. La tragedia esta de la que fue involuntariamente testigo el hijo del Facha Martel ocurrió en Mar del Plata, conmocionó al país y al mundo. Monzón era una figura internacional, pero en una noche de amor y alcohol actuó Alicia Muñiz. La historia. Empezó como una historia de amor. Según él, fue la mujer que marcó su corazón a fuego, el amor de su vida. Ella lo amaba profundamente. Juntos tuvieron un hijo. Se pelearon y arreglaron muchas veces, hasta que ese amor terminó de la peor manera. La trágica historia de Alicia y Carlos. Corría el año 1978. Carlos Monzón se había separado de Susana Jiménez después de muchas idas y vueltas en las que había intervenido la violencia que se empezaba a hacer presente en la vida del boxeador. Un año antes, Monzón se había retirado del boxeo profesional con la intención de convertirse en entrenador, con la ayuda de su amigo Tito Lecture. Entre todas estas cosas, Carlos conocería a Alicia Muñiz,
una actriz y modelo uruguaya. Dicen que él habría quedado encandilado con su gran belleza. En 1981, los dos viajaron a Miami para casarse. Este sería el cuarto matrimonio de Carlos Monzón. Al poco tiempo de su casamiento, tendrían a su único hijo juntos, Maximiliano Roque Monzón. Carlos Monzón ya tenía 4 hijos más de sus matrimonios anteriores. Pero al poco tiempo de relación, ya empezaron a aparecer los primeros problemas. Monzón tenía mucho tiempo libre, estaba aburrido y no sabía qué hacer. Su adicción al alcohol crecía día a día y la falta de una ocupación empeoraba la situación. Estaba un poco agresivo en los últimos tiempos. Yo creo que era producto de la bebida, porque la gente habla de la droga y todo eso, y Carlos no. Carlos lo que tomaba era mucho alcohol. Y desayunaba prácticamente con alcohol. Un tipo que tuvo un cuidado para el deporte terrible, que fumaba, pero un mes antes de las peleas dejaba de fumar, se cuidaba, no tomaba nada y bueno, y de pronto en algún momento explotó, vaya a saber por qué. Como se supo, Monzón era un hombre golpeador. Le había pegado a Susana Jiménez y también le había pegado a Úrsula Andrus, con quien tuvo una fugaz relación. Pero la peor parte se la llevó Alicia Muñiz, quien recibía terribles palizas de parte del boxeador ex campeón del mundo. Hay una famosa anécdota de algo que nos pasó. Estábamos en un boliche llamado Vía Véneto y estaba quien después fue presidente de Vélez, Gámez. Gámez ha sido un tipo que ha sido capo de la barra brava de Vélez, famoso por las anécdotas de la época que los barra bravas se peleaban mano a mano. Y vino Gámez a la mesa a saludarnos y Carlos, que estaba en dope, le dijo, vos tenés cara de arquero, ¿no? Cuando era pibe jugabas de arquero. Y Gámez, amistosamente, le dijo, ¿por qué? Si no, por acá era y le dijo, mira, si vos querés saber si soy boludo, venía acá enfrente, hay una placita y nos sacamos los dos las ganas. Y salió Gámez, Carlos no, por supuesto, no se podía mover. Entonces, ese tipo de cosas podían hacer que un día alguien no reparara, como en este caso, se acabó en que era Monzón y bueno, y no estaba en condiciones ya de pelear. Si no estaba en pedo, imagínate en pedo. Tal vez puedan decir que yo era un poco nervioso y que me enojaba muy fácilmente. Lo demás son puros cuentos. Decía Monzón en esa época para defenderse de la mirada acusadora de los medios que lo veían como un golpeador. Llegaba tarde, que llegaba en pedo, que ella se lo reprochaba y que se enojaba y discutían mucho. Esto es lo que él me contaba. Después de varios años de matrimonio, Alicia tomó la decisión de separarse definitivamente del boxeador. Según cuentan, la situación ya era insostenible. Las repetidas borracheras de Carlos, mezcladas con los maltratos constantes, hacían de la convivencia un infierno. A la hora de la separación, empezó la disputa por su hijo, Maximiliano Roque. Además del problema que generaba el tema de las visitas del padre a su hijo, el dinero también aparecía como un factor de conflicto. Monzón se sentía solo y necesitaba a su esposa a su lado. Según cuentan sus amigos, él la amaba profundamente y no era un mal tipo. El problema estaba en su adicción al alcohol. Su gran era el tiempo que tenía libre. Él pedía a gritos que le dieran algo en la Secretaría de Deportes, que le dieran algo como le dieron anoche en Mendoza, ¿entendés? Y bueno, no sé si no supo llegar a quién, si no se supo hacer escuchar. Entonces estaba aburrido, y cuando estás aburrido y tenés tiempo es muy feo, y pues, sobre todo cuando tenés una adicción, como en el caso del alcohol. Es muy jodido, es muy jodido. A lo mejor con ocupación él hubiera mejorado todo. En 1984, con un ramo de jazmines, se presentó frente a Alicia Muñiz y tras muchas promesas de cambio, consiguió volver con ella. La relación parecía volver a nacer. Él tenía ganas de luchar para salir adelante. Quería recomponer su familia. Tenía una buena relación con Maxi, su hijo. Se cuenta que él lo llevaba a Luna Park y junto a su amigo Tito Lecture le probaban guantes de box.
Supongo que ella volvía por lo que pasa normalmente, no es estas no son cosas que pasaron por única vez. Única vez le pasan a él, pero a gente no conocida le pasa que la mujer va a hacer una denuncia de mi marido golpeador después que le pegó 17 veces. Creo que son enfermedades de parte de ambos, ¿no? En la madrugada del 14 de febrero de 1988 se desató el drama que fue el comienzo del desmoronamiento de la existencia de Monzón. La exmodelo, aconsejada por un pai, intentó reconciliarse con su pareja, retirándose al chalet donde estaba descansando Monzón, en Pedro Sani 1567 del barrio La Florida, en las cercanías del aeropuerto local. El pretexto fue ir a buscar a Maxi, que estaba desde hacía algunos días en Mar del Plata con su padre. Así fue que llegó Alicia al barrio Parque La Florida. Salgamos esta noche, le rogó él. Y salieron. Primero fueron al casino, donde Adrián Facha Martel, amigo de los dos, apostaba fuerte. El Facha ganó en la ruleta casi 1000 australes. Los tres, acompañados por unos amigos, fueron al Club Peñarol a vivir la noche. Se mezcló la cerveza, el vino y el champán, hasta que Monzón pidió un taxi. El taxista que los llevó hasta la Florida contó después que parecían dos novios. Todos coincidieron en que Monzón había tomado mucho, y cuando el negro Monzón tomaba, se ponía nervioso. Sin testigos, solos en el amanecer de verano, Monzón y su mujer empezaron a pelearse. La razón de esa pelea fue el dinero, porque Alicia decía que Carlos le mezquinaba la cuota mensual que le daba por Maximiliano. Según Monzón, en la tarde del sábado 13 de febrero, la pareja había hecho el amor. Ella para mí fue algo increíble. Ninguna otra mujer podrá marcar a fuego mi corazón como ella lo hizo durante los años que estuvimos juntos. A las 6 de la mañana se produjo una discusión. Un grito de dolor se escuchó en la noche marplatense. Indefenso por un terrible derechazo del ex campeón del mundo, el cuerpo de Alicia Muñiz terminó estampado de boca contra el piso, después de haber caído del balcón con el cráneo destruido. Posteriormente, Carlos Monzón se tiró también del balcón para simular que había sido un accidente, donde ambos habían caído por el balcón. ¿En algún momento usted sospechó este final? Sí, siempre, porque las cosas más crueles y sádicas que se puedan creer que existen es este hombre. El único testigo fue el cartonero Báez, quien dijo haber visto cómo Monzón empujaba a su esposa. ¿Por qué no le pegó un hombre? ¿Por qué no me pegó a mí, ya que yo lo gritaba? ¿Por qué no se bajó y me pegó a mí? Monzón fue a juicio oral. Este fue el juicio que más pasión originó en la Argentina. Se inició el 26 de junio de 1989. Duró 7 días, siendo condenado el 3 de julio a 11 años de prisión. La gente le grita. La gente le grita. ¡Asesino! ¡Que haga justicia! ¡Hay que matarlo a ese! No porque sea campeón, se tiene que hacer justicia. Es un ídolo, Monzón. Se procede a descoser el cadáver porque había habido una autopsia anterior y nos encontramos con que no se veía el músculo externo que lo mató a Víctor. Hubo un silencio, sí, faltaba, hubo un silencio generalizado. Unos 20 segundos donde se detuvo la morgue judicial. Yo recuerdo que el perito de parte dijo así: bueno, que se consigne por escrito que no pudo ser hallado. Una de las cosas de las que más se arrepintió Monzón cuando estuvo preso fue de haber perdido a su hijo, quien no quería verlo. Resulta conmovedora una carta que se le adjudica a Maxi Monzón, publicada en la revista Caras. Odiado papá, no te pienso ver nunca en la vida y no te voy a mandar ni media foto mía. No te quiero. Sabes que mami está en el cielo, que desde allá te está cuidando y te está mirando, ¿no es cierto? Sí. Y que, como antes hacía cuando estaba a tu lado, se está también preocupando por vos, seguramente. Sí. Un poco en nombre tuyo cuando leímos hace unos días que
en la tumba de Alicia no había ni siquiera una flor. Antes de tomar el avión, pasamos por Chacarita y le dejamos una flor. Bueno, la verdad que me dolió mucho eso, que me lo habían contado, y me alegra que haya hecho eso vos. Yo ayer justamente vino mi hija a verme y fue porque quiero ver a mi hijo. Hace 40 días más o menos que no veo a mi hijo. Está prohibido por el abogado de ella que vea a mi hijo. Y entonces con mis abogados de Buenos Aires hablé para que lleven una solicitud, una partida de nacimiento de mi hija, para que le dé un horario para que lo vean a Masi, porque son los hermanos. No sé por qué la madre de Alicia, que no tiene nada que ver en esto, que ella seguro está iluminándome a mí desde arriba para que yo salga pronto para cuidar a Masi. Porque ella sabe que fue un accidente y no tengo nada de culpa que ver yo. Su buen comportamiento mientras estaba en prisión le sirvió para conseguir un trato especial, disponiendo de permisos de fin de semana. En uno de ellos se apagó su vida. El 8 de enero de 1995, Carlos Monzón murió a los 52 años en un accidente de autos. Miles de personas asistieron a su funeral y en la Argentina son pocos los que lo han olvidado. Así terminó la vida de Carlos Monzón, tan trágica como lo fue el final de su historia de amor con Alicia Muñiz. El Centro Médico de Rehabilitación Reviogral es una institución médica ambulatoria interdisciplinaria destinada a la evaluación, atención, rehabilitación de personas con discapacidades varias y a el tratamiento interdisciplinario de personas con dolor crónico no oncológico. En esta misma sede estamos funcionando desde finales del año 1998, o sea que ya llevamos más de 20 años trabajando en equipo interdisciplinario. En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre. Walker, cosmética para autos. Dermosalud Argentina, Centro Integral de Dermatología y Medicina Estética. Contactanos en @Dermosalud Argentina o por WhatsApp +54 911 25 56 49 91. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Hemos llegado al final de este programa muy intenso y, por supuesto, con muchísimas historias trágicas de gente famosa que, bueno, le ha tocado también esas participaciones. Ahora, obviamente, viene el segmento de Guillermo Molina y después el plato fuerte de los sábados a la noche, que son las crónicas paranormales de Marco Bustamante. El canal de YouTube, que es Chiche Gelman Oficial. Exacto. Nosotros volvemos el próximo sábado. Chao. El Centro Médico de Rehabilitación Reviogral
es una institución médica, ambulatoria, interdisciplinaria, destinada a la evaluación, atención, rehabilitación de personas con discapacidades varias y a el tratamiento interdisciplinario de personas con dolor crónico no oncológico. En esta misma sede estamos funcionando desde finales del año 1998, o sea que ya llevamos más de 20 años trabajando en equipo interdisciplinario. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas noches, Chiche. ¿El dolor del lumbago existe? ¿Existe la lumbalgia? Existe la Porque la lumbalgia. gente siempre refiere que le duele acá, la cintura, la parte baja de la espalda. Correcto. Es una de las partes del cuerpo que puede dar más dolor en los seres humanos durante toda la vida. Somos seres... Sin problema de edad, jóvenes, viejos. Sí, sí, sí. Somos seres bípedos, o sea, que caminamos sobre dos extremidades. Y la región lumbar, sacra, sacro, ilíaca, todo lo que implica también la articulación de las caderas, pelvis y demás, son zonas que están sometidas a mucho estrés, a mucho esfuerzo. Y lo más importante de acá, que toda la gente cuando tiene un dolor lumbar, la mayoría dice tengo ciática. Es un término equivocado porque la ciática se refiere a el dolor del nervio ciático única y exclusivamente. Y yo acá te lo representaría de la siguiente forma. El nervio ciático sale acá. O sea, daría un dolor tipo radicular que irradia por todo el miembro, la parte posterolateral del muslo, pierna, hasta el pie. Pero todas estas otras estructuras que hay acá, la articulación sacroiliaca, la región lumbar, lumbosacra, un músculo muy importante que hay acá. La ciática existe también. La ciática obviamente existe. El tema es que hay muchas estructuras de ahí, desde los huesos, los tendones, los ligamentos. ¿Y el lumbago qué es? Se refiere, es un término general a todo el dolor de la región lumbar, que puede tener múltiples causas que van desde una hernia discal, la artrosis, artritis, puede tener artritis reumatoidea. Ahora, se supone que si nosotros somos seres bípedos, nos hicieron para ser bípedos. ¿Por qué se les resiente? Perdón. Hay una falla, digo. El tema es que, mira, tenemos sí tenemos fallas que van desde tener una asimetría de los miembros, o sea, tener un miembro más corto que otro, una pelvis digamos, más baja que las otras, una cadera, y todo eso ya genera un desequilibrio de los músculos, de los ligamentos, de los tendones, que a veces son ellos los que duelen. No necesariamente es un dolor radicular por hernia de disco, no necesariamente es el ciático, es más. O sea, duelen más. Estamos mal hechos a veces. No es que estamos mal hechos, es que a veces tenemos desequilibrios de postura, sobrecargamos una zona con esfuerzos mal hechos, con malas posturas en el colegio, malas posturas en el trabajo, malas posturas y exceso cuando practicamos un deporte. Y cuando vamos teniendo cierta edad, los tendones, los ligamentos, los músculos y los huesos y los cartílagos pierden calidad del colágeno. Eso? ¿Y cómo se trata eso? Y en equipo interdisciplinario. ¿Qué significa eso? Una buena y adecuada nutrición, suplementos de colágeno o sueros con los componentes que forman parte del colágeno para fortalecerlo, ejercicios de postura, ejercicios de elongación. ¿Puede desaparecer? Puede desaparecer. Y por último, en los casos más difíciles, más complicados, puedes llegar a hacer los llamados tratamientos intervencionistas, Chiche, que es con una mínima aguja guiada por ultrasonido, por ecografía, puedes llegar e infiltrar todos esos ligamentos, todos esos tendones, todas esas estructuras y revitalizarlas con medicina regenerativa. ¿Cómo? Con proloterapia, que es combinando destroza al 12.5% o con azúcar. Exactamente, o con plasma rico en plaquetas obtenido de la propia sangre de esa persona. Y en muchos casos logras a veces o patear para adelante
o evitar tener que ir a una cirugía de una prótesis y demás. Pero se puede tener que ver con cirugía también. Pueden, inclusive, en algunos casos donde hay un gran desgaste articular, que ya ahí no hay chance para ninguna de estas terapias, tener que recurrir a una cirugía traumatológica de colocación de una prótesis. Todo eso está. Están los llamados bloqueos de los nervios para tratar los dolores de alguna zona. Y hay muchos medicamentos, Chiche, los analgésicos antiinflamatorios, los relajantes musculares, los opioides, morfínicos y no morfínicos, y hay mucho. ¿Y la gimnasia ayuda o no? La gimnasia es fundamental. La gimnasia es un eslabón fundamental de la cadena de terapia que no suple a las demás, sino que las complementa. O sea, la terapia farmacológica, la gimnasia... No hay que quedarse sentado esperando que pase el dolor, no. Al revés. Si uno se queda sentado para que no le duela, eso conspira en el tiempo, vas a tener más dolor porque vas a tener atrofia de los músculos y después te va a costar más trabajo pararte, más trabajo caminar. Los reflejos para lo que es equilibrio y estabilidad los vas a ir perdiendo y los huesos se te desmineralizan. Vas a tener más osteoporosis. Hay que moverse mucho Hay que moverse. O sea, uno de los consejos, una de las recetas es hay que moverse. Cuanto más grandes somos dentro de las posibilidades, aunque sea con andador, aunque sea con un bastón de 4 o de 3 apoyos, hay que moverse porque si no, no hay remedio. Gracias, Robert. Gracias, Chiche.